bienvenidos. Vamos a hablar de los hábitos alimenticios, pero en pandemia. No solamente en nuestro país, sino en el mundo, a propósito de un estudio donde al menos 5.000 personas fueron encuestadas, esto en Europa. Y claro, han cambiado algunos hábitos, la compra de algunos alimentos en particular, legumbres, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de eso con nuestra siguiente entrevistada, Eve Crowley. Ella es representante de la FAO en Chile y ya está con nosotros y la saludamos. ¿Cómo estás, Eve? Gracias por hablar con CNN Chile. Sí, buenos días. Bien, Eve, hablábamos de esta encuesta, este estudio que se ha realizado, y podemos ir comparando quizás en distintas partes del mundo, más allá de lo difícil que debe ser generalizar. Evidentemente la pandemia ha traído nuevos hábitos de consumos alimenticios. ¿Cómo lo ven desde la FAO? En grandes rasgos, la primera cosa que vemos es un aumento en la inseguridad alimentaria. Esto es un impacto generalizado en todas las regiones, en casi todos los países. Básicamente, en parte por las disrupciones en el abastecimiento de los mercados en algunos casos y la logística, no solamente de la cadena alimentaria, sino también para las personas, dado el confinamiento, la dificultad de ir a hacer compras, etcétera. Entonces, todo esto crea una situación donde a veces, sobre todo agravado por la recesión económica, el aumento de la pobreza, la pérdida de desempleo y la falta de ingresos, las personas no logran comprar lo que ellos normalmente comprarían como alimentos. Entonces, hay un aumento claro de inseguridad alimentaria en el mundo, en parte asociado con COVID. Hay también cambios en lo que la gente consume. Por un lado, hay un cambio hacia alimentos menos perecibles. Esto en general, pero hay muchas variaciones país por país, y esto puedo ir en más detalle después, pero en grandes rasgos esto también pasa en parte por el confinamiento y los problemas logísticos, donde otros alimentos más perecibles son de riesgo para los hogares comprar. Entonces hay personas consumiendo más legumbres y arroz, trigo, cosas que quedan por mucho tiempo, claro, en vez de y a veces alimentos también ultraprocesados, en vez de los alimentos más frescos y saludables. Pero esos son muy grandes temáticas. El tercer grande tendencia que vemos es que la gente está comiendo mucho menos fuera del hogar y mucho más dentro del hogar en general. Y hay una preferencia en general para alimentos que son más nacionales o locales comparado con los importados, porque en algunos casos las importaciones también fueron interrumpidos. En ese sentido, el hábito de cocinar, ¿cómo ha variado? Esto también en general, por supuesto, porque si se están consumiendo, por ejemplo, muchos productos a granel, también lo mismo se puede estar haciendo en casa, o sobre todo en los meses donde más confinamiento hoy hubo en algunas partes del mundo. ¿Eso cómo ha cambiado respecto a la comida rápida? Sí, en hogares y países donde la gente siempre comía en casa, esto no ha cambiado tanto. Siguen comiendo en casa, tal vez aún más. En otras situaciones donde la gente está teletrabajando o tiene mayor confinamiento, o donde los niños están en la casa y ahora vale la pena cocinar en la casa, en estos casos hay un aumento muy claro de consumo de alimentos en la casa y una práctica de cocinar en algunos casos también. Entonces, un renacimiento en algunos casos de las culturas culinarias que fueran olvidadas. Uno ve en los medios sociales muchas recetas sobre cómo preparar pan y cosas así que hace mucho tiempo la gente no hacía en casa tanto, pero hay gente que están redescubriendo estas cosas lindas.
Ahora, es muy difícil generalizar porque también hay personas que no saben cocinar y están un poquito perdidos y siguen comprando cosas que son lo más fácil a consumir y no son necesariamente los más saludables. Pero es interesante cuando hay estudios como lo del EIT y otros que muestran tendencias a nivel de algunas regiones o países en particular. Y puedo expandir en esto si te interesa. Sí, lo que pasa es que también me quiero detener en otro tipo de consumo de sustancia o del alcohol. Eso también, si bien puede ser relativo y con las distintas etapas, ya casi cumpliendo un año de pandemia en el mundo, ¿cómo ha variado el consumo dependiendo de la encuesta a estas personas en Europa particularmente? Sí, ok. Primero para decir, en Europa, en este estudio, fue muy interesante porque mostraron unos cambios de hábitos que ellos piensan va a durar más allá de la pandemia en sí, pero fue provocado por la pandemia. Una primera cosa que vieron fue que compran más comida, en vez de comprarlo quizá en restaurantes, compran más comida para comer. Prefieren comida adquirida localmente, pasan más tiempo en la cocina, esto en Europa, y casi la mitad de todas las compras de los consumidores compran comida en línea. Entonces, esas son cosas bien marcadas y 87% de los encuestados aseguran que van a continuar comprando localmente en el futuro. Y si eso fuera verdad, sería una innovación importante porque sabemos que comprar localmente no es solamente bueno para la economía local, sino también mejora el acceso a alimentos frescos y saludables cuando estos están producidos localmente y muchas veces es más asequible y mejor para el medio ambiente porque no hay tanta huella de carbono en el transporte y exportación. Entonces, esto puede ser bueno para la salud de los consumidores y también para el planeta y muestra las oportunidades que una pandemia puede traer para mejorar el sistema alimentario desde la granja hasta la mesa, que es el grande mirada nuevo de Europa. Porque, sí. Sí, respecto a eso, porque también hay unos datos de la ODEPA, que es la Oficina Dependiente del Ministerio de Agricultura de nuestro país, que habla de las legumbres como aumentó, y no solamente eso, sino que en particular los garbanzos, lo que en Chile habitualmente no era un producto que se consumía tanto. Quiero, y ya para ir finalizando brevemente, ¿qué efecto va a tener esto en la pobreza? Lo pregunto porque cambiaron las proyecciones respecto a los 47 millones de personas que estaban en esta situación de pobreza en el mundo en 2019. ¿Cómo se proyecta hacia el 2021 después de este año de pandemia? Sí, la situación de pobreza pensamos va a seguir por un buen tiempo y es terrible porque con estos aumentos implica una situación de inseguridad alimentaria severa o moderado importante y en Chile hay algunas estimaciones que podrían tener hasta 1 millón de chilenos con una situación de inseguridad alimentaria severa. Y eso es bien preocupante. Vemos que hay una diferenciación por territorio, hay diferenciación también por estatus, por quintil económico con los hogares más pobres en situaciones peores y también una diferencia entre mujeres y hombres y personas en zonas rurales y zonas urbanas con las hábitos alimentarios peor en zonas rurales y las oportunidades de comprar o adquirir alimentos de una forma asequible peor en zonas rurales. Y este tema de precios es un tema muy importante. A pesar de que Chile tiene alimentos relativamente baratos comparado con otros países de América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe es la región con mayor costo de alimentos saludables y en Chile también
consumir saludable es 5 veces más caro que de comer un plato que es nutricionalmente adecuada de forma mínima. Y vemos que aquí la gente va prefiriendo, tratan de consumir verduras, frutas, harina, legumbres, arroz, leche, pero no siempre pueden tener esto en sus hogares, sobre todo los más pobres. Y las garbanzos que mencionaron. Es interesante porque se habla con sus padres, abuelos, todos comían legumbres regularmente y eso fue una fuente importante de proteína, es económico, dura mucho tiempo y con el tiempo esto fue bajando. Entonces, de aumentar el consumo de garbanzos y otros legumbres, incluyendo los producidos en Chile, es muy bueno también para la salud, para la economía y para el medio ambiente. Son uno de estos alimentos que son buenos en todos los aspectos. Y tenemos que pensar en esto porque hay personas que están sufriendo y que están mirando los precios y no logran consumir todo lo que quieren y necesitan para vivir bien. Y esto es un derecho humano que tenemos que asegurar y es el momento de hacerlo. Eve Crowley, muchísimas gracias por hablar con CNN. Gracias también. Que esté muy bien. Ahí estaba la directora encargada para Chile desde la FAO con estos estudios y con estos nuevos hábitos alimenticios, además de este círculo virtuoso en el caso de legumbres, garbanzos, por ejemplo, que son uno de los alimentos que más han consumido este año 2020.